Te agradecemos este día, las bondades, las misericordias que vemos manifiestas, Señor, en nuestra vida, Padre, en cada detalle de los que tú, Señor, provocas, de los que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano en muchas cosas, en mucho detalle y sobre todo, Padre, en aquellas cosas que ni cuenta nos damos y que tú estás ahí. Gracias. Hoy, Señor, nos hemos congregado, nos hemos reunido buscando de tu presencia porque necesitamos de ti. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, la dirección, Señor, para aprender de ti, de tu palabra, para agradarte a ti, Señor, en este día. Bendice a mis hermanos que vienen en camino, Señor, los que ya están aquí, los que están a la distancia y aún aquellos que lo van a ver de manera repetida esta grabación, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de ellos, por sus familias. Sea tu mano, Dios, poderosa, tocando y transformando las vidas. Dame la sabiduría, Señor, para trazar de forma correcta, Señor, tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, es correcto. Es primer libro. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 13. Y vamos a partir de este punto para tener un poco de contexto acerca del personaje que vamos a hablar hoy. Un siervo de Dios. Primero de Reyes 19:13. Sígame con su vista, por favor. Dice la palabra: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy quiero tocar esta reflexión, hablar acerca de este tema, hermanos, de un personaje de un instrumento muy poderoso, ¿sí? Usado por Dios en el Antiguo Testamento, un siervo de Dios que marcó diferencias tremendas en el pueblo de Israel. Y hoy quiero hablar acerca de Eliseo. Pero ahorita lo que leímos, si se fija, estamos viendo un detalle que pasó con Elías. Solo para poner en contexto, ya lo hemos hablado varias ocasiones. Aquella ocasión de cuando Elías estaba siendo perseguido, ¿sí?, por Jezabel, que le dijo: en menos de 24 horas tú vas a estar muerto. Y que Elías salió, ¿verdad?, huyendo. Conocemos esa historia, no vamos a meternos ahorita en eso, pero quiero que veamos de dónde vamos partiendo. Sí, estaba ya Elías en el monte de Dios, monte Sinaí, donde él tiene un encuentro con Dios, y Dios, el Padre, le da instrucciones muy específicas de lo que iba a hacer, ¿sí? Y esto es donde estamos partiendo ahí en Primero de Reyes 19, del 13 al 18. Y vemos en el versículo 15, acompáñeme. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Y aquí comienza la primera instrucción. El Padre le dice, Dios le dice a Elías que iba a ungir a 3 personas muy importantes, en esa época tal vez las más importantes, ¿sí? Fíjese quiénes eran. Dice: vas a ungir y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. 2 reyes iba a ungir. Y a Eliseo, y aquí entra Eliseo, es la primera vez que aparece. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
2 reyes y un profeta. No era cualquier cosa, no eran personas ordinarias, con puestos ordinarios, con responsabilidades ordinarias, eran sobresalientes. Era sobresaliente lo que iba a hacer Elías. Iba a ungir 2 reyes y a un profeta, que a propósito dice la palabra, era quien iba a ocupar el lugar de Elías, ¿sí? A partir de algún tiempo, unos años más adelante. Y aquí sale Eliseo a escena por primera vez. Pero ¿quién era Eliseo en ese tiempo? Eliseo era un jornalero, ¿sí? Era un agricultor que trabajaba literalmente arando la tierra. Esto lo vemos en la palabra de Dios. Era un hombre rudo, de campo. ¿Sí? Yo me lo imagino muy fuerte, ¿sí? Probablemente rudo como era en su cuerpo, físicamente también era rudo en su manera de ser, y lo vemos a lo largo de su vida. ¿Sí? Era directo, tal vez no se andaban con rodeos, tenía su carácter, ¿sí? Como decimos a veces, ya le salió el carácter, ¿verdad? ¿Le han dicho eso? ¡Ay, qué carácter! Bueno, Eliseo tenía su carácter y probablemente muy parecido a Elías. Sí, eran hombres reacios, eran hombres que no se andaban con cosas, no se andaban por las ramas. Ellos iban directo a lo que tenían que hacer, a lo que tenían que decir, y lo decían, ¿sí? Sin ponerle ni adornos, ni quitarle ni nada. No suavizaban las cosas. Eliseo era un hombre de familia, definitivamente, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita por qué. Era un hombre disciplinado, que sabía lo que significaba la autoridad. Y quiero recalcar esto, porque estoy hablando de Eliseo, pero estoy hablando del anhelo que había en el corazón y que quiero que vayamos descubriendo. El anhelo que había en el corazón de Eliseo por servir a Dios. En el corazón de Eliseo había este anhelo, este deseo, el deseo de servir a Dios. Y lo vamos a ir descubriendo esto. Regreso a lo que acabo de decirle. Eliseo era un hombre que sabía lo que era autoridad, pero no solamente él tener la autoridad, sino estar bajo autoridad. Dios, hermano, jamás va a escoger a alguien que no sabe estar bajo la autoridad. Dios siempre, ¿sí? Nuestro Padre es un Dios de orden, que Él ha establecido autoridades. Y Eliseo sabía lo que era estar bajo autoridad. Y lo vemos, ¿por qué? Porque donde en las tierras de su familia, ¿sí? Él estaba arando, dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer. Él estaba trabajando ahí, ¿sí? Y la palabra nos menciona que tenía a su papá y a su mamá. Entonces, si él lo estaba haciendo, ¿sí? Era porque estaba bajo la autoridad de ¿quién en ese tiempo? De su padre. ¿Cuántos años tendría Eliseo? La palabra de Dios no lo especifica. Hay aproximaciones, hay quienes dicen que tendría alrededor de algunos 30 años, más o menos. ¿Sí? Y estaba bajo la autoridad de ¿quién? De su padre. Y nosotros tenemos que entender que esto es autoridad. Ahora, Eliseo también sabía lo que era esforzarse para obtener algo. Autoridad y esforzarse para obtener algo. Son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Porque alguien que no está bajo autoridad, hermano, es alguien al que no le gusta esforzarse. Es alguien a quien le gusta que le den las cosas ya en la mano, listas, hechas. ¿Sí? Que nada más quiere extender la mano y que papá y mamá le den lo que necesita.
Pero cuando se le pide al hijo hacer algo o a la hija hacer algo, ¿sabe estar bajo autoridad? Pregunto. Es muy difícil, hermano, esto. Encontrar estas dos virtudes, saber estar bajo autoridad, y esto aplica para todas las edades, hermanos. ¿Sí? Esto aplica en la iglesia, esto aplica en los trabajos, esto aplica en las escuelas, en la familia, esto aplica donde hay autoridad. Usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿sabemos estar bajo autoridad? ¿Sí? ¿Usted se ha preguntado esto? Ahora, él luchaba por obtener algo, y esto lo subrayo, ¿sí? Él luchaba por obtener algo. Su trabajo en el campo era bastante pesado, bastante difícil, pero él se esforzaba, él estaba luchando. Eliseo lo hacía con la tierra, la sembraba y luchaba en contra de lo que viniera para que esa cosecha se lograra, para que diera buen fruto y en cantidad al 100 por 1, como debe de ser, como todos queremos que sea. Y él sembraba y luchaba de tal manera que conseguía cosechas abundantes. Era un hombre perseverante. Dígale ahí a su vecino, era un hombre perseverante. Y si lo ve medio dormido, así como que, dígale, era un hombre perseverante. Y nomás va a decir el otro, amén. No sé qué dijo, estaba dormido, Pero bueno, vamos a ver aquella ocasión en la que Elías se encuentra con Eliseo. Todo partió allá en el monte Sinaí. Recuerda, lo leímos ahorita, Primero de Reyes 19, 13 al 18. Elías expone su queja. Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a ungir a 3 personas, rey de Siria, rey de Israel, y al profeta que te va a sustituir, al que va a tomar tu lugar. Pero vamos ahora a ese encuentro ahí en Primero de Reyes 19, verso 19. Y dice el título, ¿cómo dice en su Biblia? Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, o sea, Elías, halló ¿a quién? A Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando Eliseo, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar ¿a quién? Ahí está, que tenía a su papá y su mamá, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, o sea, Elías le dijo a Eliseo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Hizo una fiesta. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía? Le servía. Aquel hombre fuerte, trabajador, que sabía estar bajo autoridad, que luchaba por lo que quería, ¿sí? Pasó Elías enfrente de él. Yo no sé si él estaría descansando, si él iba caminando ahí y lo alcanzó Elías, pero dice la palabra que pasó frente a él y le puso el manto de Elías, se lo puso. Y Eliseo sabía lo que significaba esto. Sabía. ¿Por qué cree usted que sabía? A lo mejor la palabra de Dios no lo dice exactamente, pero dígame si no tiene sentido esto que le voy a decir. ¿Acaso no estaría Eliseo esperando y deseando servir a Dios desde hace mucho tiempo? ¿No le ha pasado a usted algo así? Que usted tiene un anhelo en su corazón por Dios, que usted tiene ese deseo, ese sentir, que déjeme decirle que el propio Espíritu Santo lo pone en cada uno de nosotros, de servir a nuestro Dios. Y estamos ahí, no sabemos qué hacer, pero tenemos la inquietud.
Y tenemos esos pensamientos y tenemos las ideas y se nos ocurre esto y se nos ocurre aquello y lo hacemos y hacemos aquí y hacemos allá y estamos ahí esperando algo más. Yo creo que eso más, ¿sí?, que estaba esperando Eliseo cuando Elías puso su manto sobre él. Eliseo, no sé qué habrá pensado, pero yo puedo imaginar qué hubiera pensado yo. Y hubiera dicho yo, por fin, no lo puedo creer. Lo que he estado esperando, lo que más he deseado. Me gusta la tierra, me gusta arar. Era una familia rica, hermanos. Eliseo era rico, ¿sí? ¿Cuántos conocen gente que tiene tierras en los campos? Levante su mano. ¿Conoce alguno de ellos que tenga 12 tractores de su propiedad trabajando en sus tierras? Casi le puedo asegurar que no. Que sea dueño de 12 tractores. Porque déjeme decirle que una yunta de bueyes, ¿sí?, era el equivalente a ser propietario de un tractor. Y aquí la palabra de Dios nos menciona que tenían por lo menos tenían 12. ¿Tendría dinero la familia de Eliseo? Era riquillo. Sí, Eliseo no crea que, no, pues era ahí nomás. No. Imagínese el tamaño del terreno para tener 12 yuntas. Imagínese la cantidad, ¿sí?, de empleado, de gente que tenían, las cosechas, lo que ganaban en las cosechas. Sí. Más o menos usted debe saber cuánto se ganan algunas personas en alguna cosecha de X cantidad de hectáreas de qué se siembra por aquí. Trigo, maíz, sorgo. Hay otras cosas que se siembran, pero esas no, ¿verdad? Esas no cuentan. Pero usted escucha tal vez a esas personas y dice, no, es que ya fui por mis, no sé, 80,000 pesos o 100, no sé cuánto ganarán. Y no creo que se compare a la cantidad de tierra que tenía la familia de Eliseo. Eliseo no salió, hermanos, de una casa humilde con muchas necesidades económicas. O sea, Eliseo era hijo de papi. ¿Se ubica esto? Pero no se comportaba como hijo de papi. Porque mire que hay algunos que no tienen el sustento o el respaldo para comportarse así y se comportan así. Pero ¿qué dijimos ahorita al principio? 2 cualidades que tenía Eliseo. Sabía estar bajo autoridad y él luchaba por lo que él quería, para obtener lo que él quería. Estar bajo autoridad y luchar por lo que quieres. Ahora, esto no quiero que lo apliquen en lo natural, porque eso allá se lo dicen en la televisión y toda esa gente. No. Esto ubíquelo y aplíquelo directa y exclusivamente en su servicio para Dios. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Estamos bajo autoridad en Dios? ¿Realmente le obedecemos? Ahora, estamos luchando, persiguiendo una meta, un objetivo, un deseo que traemos en nuestro corazón que tiene que ver con servir a Dios. ¿O nada más perseguimos a Dios para que cumplan las cosas que nosotros deseamos? Parece un juego de palabras, pero cambia todo el significado, hermano. Hay cristianos que se pasan toda la vida como hijos de Dios persiguiendo a Dios para que Dios les haga lo que ellos quieren. No. Usted y yo tenemos que ser como Eliseo. Usted y yo tenemos que luchar. Tenemos que perseguir con la ayuda de Dios, ¿sí?, lo que queremos hacer para nuestro Padre eterno. Pero la pregunta sería entonces, ¿hay algo que tú quieres hacer para Dios?
La otra pregunta es, ¿hay algo que Dios quieres que haga para ti? Pues es así, hermano, la lista va a estar más grande que la de Santo Claus. Pero ¿qué de la primera pregunta? ¿Qué persigues en Dios? ¿Hay algo en ti que dice, es que yo quiero servir a Dios, yo no sé cómo, yo quiero, ni siquiera entiendo bien, pero ahorita estoy haciendo esto y luego al rato estoy haciendo otra cosa y me estoy buscando, yo quiero servir a Dios? En el alma hay ese anhelo por servir a Dios. Usted conteste esa pregunta, mi hermano. Y mira, aquí no importa la edad, Eliseo se encontraba arando con 12 yuntas, dice la palabra de Dios. Entonces tenía tierras, tenía gente que trabajaba para él. Él tenía su trabajo. Es más, Eliseo tenía su futuro asegurado. Él no tenía que preocuparse por nada. Obviamente él iba a heredar todo. No sé si sería hijo único. La palabra de Dios no nos dice que él haya dicho, déjame ir a despedirme de mi padre, de mi madre y de mis hermanos, o de mi hermana, de mis hermanas. No lo sé, no lo especifica la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si era hijo único? Imagínese el imperio que iba a heredar. ¿Sí está conmigo? Él tenía asegurado su futuro económico, estaba asegurado. ¿Por qué debía entonces él dejar todo eso, hermano? Por seguir a un señor que pasó y le aventó la capa ahí encima. Y todavía dice la palabra de Dios, ahí en el verso 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Todavía fue y lo alcanzó. O sea, Eliseo no le estaba haciendo un favor a Elías. Eliseo se sentía que a él estaban haciendo el favor. Él estaba viéndolo de la manera correcta. Era un privilegio el que él estaba recibiendo. No hay más alto honor para un hombre o una mujer, para un ser humano, que ser llamado por Dios para servirle. Ni ser presidente, ni ser rey, ni ser embajador, ni ser nada, ni tener la mayor cantidad de dinero, ni ser famoso. No existe un honor más alto para algún ser humano que servir a Dios. ¿Cuál es la aspiración que tienes, hermano, hermana? ¿A qué aspiramos en nuestra vida? Eliseo, tenía un futuro tremendo. Tremendo, hablando en lo material. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué dejar todo por una situación? Porque Dios, hermanos, lo llama para el ministerio. Dios llama a Eliseo para el ministerio. Pero viene la contraparte. Y aquí es donde está el detalle. Eliseo tenía que tomar una decisión. Y Eliseo tomó la decisión y aceptó el llamado que Dios le estaba haciendo. Y no solamente lo acepta, ¿sí?, sino que mire, vamos al versículo 21. Mire lo que hace. Y se volvió, o sea, regresó a donde estaba trabajando, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, fue a alcanzar otra vez a Elías, pero él se regresa, ¿sí?, y hace algo bien tremendo. Él mata, muy probablemente, mire, la palabra de Dios nos dice que él araba con 12 yuntas, verso 19. Él araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Hay dos versiones de esto. Una,
que las otras 11 yuntas, ¿sí? Cada yunta con 2 bueyes, ¿sí? Cada una de ellas la traía un criado de él. Entonces, pudieron haber ido 11 criados de él adelante y él en la última. He escuchado otra versión también que dice que él traía las 12. No vamos a discutir ni vamos a entrar en esos detalles. El punto de decir todo esto es poner por manifiesto la situación económica, la situación, distintos detalles en esta historia. Lo que sí yo creo es que esa yunta, esos 2 bueyes y ese arado que él tomó y sacrificó y utilizó para hacer esa comida, eran las de él. La Biblia no lo dice, lo aclaro, eso lo creo yo. Esa es mi opinión, porque ¿no le suena lógico? ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque él, hermanos, al sacrificar el medio con el que él trabajaba, ¿sí? Al utilizar esa madera para cocer la carne, hermano, y luego ofrecerla al pueblo públicamente, él estaba dando un manifiesto, ¿sí? Él estaba exponiendo públicamente que daba por terminada su vida hasta ese día y que a partir de ese día su vida le pertenecía a aquel que lo estaba llamando para servirle. Su vida antigua, él estaba dejándola, él estaba quemando, él estaba dejando atrás, no había vuelta atrás. Quemó el arado, sacrificó esa yunta de bueyes que, como le digo, yo pienso, pero esto lo digo yo, que han de haber sido su yunta, la de él, la que él utilizaba. Esto no afectaba a su familia, les quedaban todavía por lo menos otros 11 arados. Sin embargo, en su corazón, esto representaba su vida, esa yunta, su futuro, ¿sí? Que estaban siendo quemados por completo. Estaba cambiándolos, estaba dejándolos, con esa convicción de que él jamás iba a regresar a eso. Y con eso estaba dejando riquezas y estaba dejando todo, hermanos. Estaba dejando a la familia para ir detrás de aquel que no sé cuánta distancia le llevaría ya. Porque la Biblia no dice que Elías se haya quedado. Da la idea de que todavía Eliseo fue y lo alcanzó, se fue tras él al alcanzarlo. ¿Sí? La decisión, hermano, de Eliseo fue una decisión radical. Esta es otra característica muy importante: estar bajo autoridad, luchar por tus objetivos en Cristo, en Dios, y ser radical. Necesitamos buscar estas 3 cualidades en nuestra vida. Necesitamos fomentarlas, trabajar en esto. ¿Sí? Ahora, su decisión fue radical y él sabía una sola cosa: que él quería servir a Dios. Veía yo un reportaje que estaban haciendo acerca de las generaciones recientes, millennials y todos de ahí para acá, ¿no? Casi. Y les preguntaban cosas muy sencillas. ¿Qué quieres hacer en la vida? Y pues todos decían cosas muy fantasiosas, los que llegaban a contestar. Y salían con cosas como, pues es que yo quiero ser influencer. Es que yo quiero ser TikToker, se llama, ¿verdad? Sí. YouTuber. ¿Cómo se le dice a lo de Instagram? Instagramers. ¿Qué sé yo? Usted sabe a qué me refiero. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo, hermanos. Es lo que están viendo estas generaciones. Y no solamente es lo que están viendo, son los que están criando a estas generaciones.
Papá y mamá trabajan y dejan al chamaco, ¿sí?, 12 horas frente a YouTube viendo, qué sé yo, el que se le ocurra ahí que usted conozca, ¿sí? Y como quién cree que va a querer ser el chamaco, como el que está viendo, ¿sí? ¿Qué estamos nosotros aportando a las generaciones? ¿Qué están viendo en nosotros las otras generaciones? Ahora, no es pretexto tampoco porque, ay no, mamá, pues es que usted tiene la culpa porque yo soy así, porque usted así es. No. Eliseo rompió el patrón totalmente. ¿Acaso era profeta el padre de Eliseo? No. ¿Qué era? Lo que era Eliseo hasta ese momento del llamado. Y en ese momento Dios rompió, ¿sí?, el patrón de vida, pero Eliseo tuvo que tomar la decisión de aceptar o rechazar el llamado que Dios le estaba haciendo para servirle. Esto, hermano, esto es complicado, esto es difícil. Eliseo quema su yunta, ¿sí? Mire, Dios no llama a personas ociosas. Él estaba allí trabajando. A los que Dios ha llamado, y lo vemos en la palabra de Dios, ¿sí?, eran personas, hombres, mujeres, que Dios usó, que estaban trabajando. Pedro, por ejemplo, el apóstol, ¿qué estaba haciendo cuando Dios lo llamó? Pescando. No había pescado nada, pero estaba pescando. ¿Se acuerda? No había pescado nada, pero ahí estaba. Mateo, ¿qué estaba haciendo? Cobrando impuestos. Moisés, ¿qué hacía? Cuidaba las ovejas del suegro. ¿Sí? David, ¿qué estaba haciendo? Cuando llega ahí el profeta y que no estaba, ¿se acuerda? Que estaban todos sus hermanos. Y dijo el profeta, no, ¿que no tienes otro hijo? Le dijo, sí, ¿dónde está? Allá está. ¿Dónde andaba? Cuidando las ovejas de su padre. Distintas edades, distintos trabajos, pero todos, hermanos, todos tenían algo en común. Dios los llamó de ahí de donde estaban ellos trabajando, ocupados, para hacer lo mismo, para convertirlos en sus siervos, en sus obreros. Pero todos ellos, hermanos, tenían en común lo mismo que Eliseo. Había un anhelo en su corazón. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué digo esto si la Biblia no dice, y Eliseo anhelaba servir a Jehová? Y Eliseo anhelaba ser profeta. No, la Biblia no lo dice. Pero yo le puedo asegurar que Dios, hermanos, ya había pasado toda una vida, ¿sí?, la vida de ellos, Dios la había pasado trabajando y formándolos para ese día. No fue una casualidad. No fue que Dios aventara ahí a ver qué caía, si cara o cruz, y bueno, si cae cara pues es Eliseo, y si cae cruz pues va a ser Chuchito. No, Señor, de ninguna manera. El Padre tiene todo perfectamente ordenado. Y desde el día, ¿sí?, es más, desde antes de que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestras madres, Dios ya tenía planificado cada segundo de nuestra vida. Y Dios, hermano, así como con Eliseo, así como con Elías, así como con Moisés, David, Él los fue preparando para ese día en el que los iba a llamar para servirle a Él. Y de esa forma, yo quiero que tú ubiques tu vida hasta este segundo, hasta este minuto, y quiero que te des cuenta de una gran verdad, que todas las cosas que has vivido desde antes, todo lo que ha sucedido, ¿sí?, desde antes de que nacieras, Dios lo ha venido preparando, ¿sí?, para formarte,
para hacerte de una manera específica, única, pero que hay un propósito, y ese propósito es el de servirle a Él. Nada más que aquí, tú y yo tenemos que luchar para alcanzar ese propósito. Y eso es lo que quiero que usted y yo grabemos en nuestro corazón, comprendamos este día. Porque yo estoy seguro que algunos hermanos jamás se han ubicado sirviendo a Dios. Jamás han ubicado a alguno de sus hijos o a sus padres, que a lo mejor ni cristianos son todavía, sirviendo a Dios, al esposo, a la esposa. Y no pueden creer que Dios los vaya a utilizar a ellos. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera puede creer que Dios le vaya a utilizar a usted. Y a lo mejor ha sentido el deseo alguna ocasión, esa sensación de que, es que Señor, yo te quiero servir. Pero siente al mismo tiempo temor, inseguridad. ¿Por qué? Porque hay que dejar mucho. ¿Sí? ¿Recuerda aquel joven rico que se encontró con el Señor Jesús? Y le dijo, Señor, he cumplido toda la ley. Y el Señor le dijo, has hecho bien, muy bien, like. ¿Sí? ¿Qué me falta? Vende todo, déjalo y dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿No se le hace como que medio parecido a lo que pasó con Eliseo? Nomás que Eliseo no se lo tuvieron que decir. No se lo dijo el Señor Jesús. Aquel joven tuvo el privilegio de ser llamado por el propio Señor Jesucristo en persona. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hizo aquel joven rico? Era mucho lo que tenía. Vio que tenía demasiadas posesiones. Mire, por más que haya tenido, yo casi le aseguro, hermano, que no tenía tanto como tenía Eliseo. ¿Sí? A lo mejor era riquillo de ahí de la ciudad, pero no de los ricos del país. Y Eliseo era de los ricos del país, hermano. Era otro nivel de riqueza la que tenía él y su familia. Y a él no le pudo. Incluso hasta invitó al pueblo, presumió, mire el gozo que había en su corazón en Eliseo. ¿Sí? 2 bueyes y han de haber sido unas cosotas. ¿Cuánta gente come de cuando se mata una vaca, un toro? ¿Alguien tiene un aproximado? ¿Pero qué comerán? ¿200 gentes? ¿500 gentes? ¿O cuántos le gustan por uno? Pero un torote así, una vacota. Hermanas, 200. Depende de los guisos. Póngale entre 400 y 500 gentes. ¿Sí? Tampoco era una ciudad donde vivía él. Invitó a todos. Él lo presumió. Él estaba tan contento y tan lleno en su corazón porque por fin había encontrado lo que tanto había luchado, lo que tanto había estado buscando y había luchado por encontrar. Y no lo encontró él. Dios fue el que encontró a Eliseo. Elías, estando allá en el monte, a muchos kilómetros de distancia, fue instruido por Dios y le dijo, vas a ir a buscar a Eliseo y está en tal lugar. ¿Quién tenía su mirada puesta sobre Eliseo? Dios. Y a él no le pudo, pero ¿qué tal el joven rico que se encontró con el Señor Jesús? No pudo dejar. El Señor Jesús les dice, ya que se va el joven triste, dijo, no, pues es que yo no, tengo mucho. ¿Sí? Tengo ahí mi carrito, tengo mi casita, mi trabajo, vivo ahí en la cerrada y pues, no, es mucho lo que tengo.
¿Sí? Y dijo el Señor Jesús, bueno, le dijo a sus discípulos, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Y luego Pedro sale. Pedro, ya ven que era el aventado de los 12, ¿se acuerdan? Y le dice, Señor Jesús, nosotros dejamos todo, Señor, por ti. ¿Qué vamos a tener, Señor? Y el Señor Jesús le respondió con mucho amor. Yo digo que el Señor Jesús debió haberle dicho algo como, Pedro, pues si tú nomás dejaste unas redes podridas que tenías ahí trabajando, hombre, ¿qué tanto dejaste, hombre? Y a veces, hermanos, nosotros estamos así. Sentimos que dejamos, hermano, nomás dejamos unas redes podridas que usábamos ahí para medio trabajar. Y ni pescábamos, no había pescado nada, Pedro. ¿Sí? Y no estoy menospreciando nada, ni a nadie, hermano. No se malinterprete esto. Pero es la realidad. Aún así el Señor Jesús les dice, ustedes van a reinar junto conmigo. Ustedes 12 van a tener su lugar. Ya lo tienen ustedes, su lugar para reinar juntamente conmigo. Él no contestó, pero bueno, es un pensamiento, ¿verdad?, que luego pasa por la cabeza de uno. Pero Eliseo, hermanos, él sí dejó todo. Él tuvo que poner en una balanza todo lo que tenía, todos sus planes, sus deseos, sus sueños, sus proyectos personales de él, de familia, de economía, de negocios, qué sé yo, toda su vida estaba en un lado de la balanza y en el otro estaba el llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Para qué lado, hermano, se inclina la balanza? Se inclina tu balanza. Si Dios te llama al ministerio, si Dios te llama para servirle, ¿hacia qué lado se encuentra tu balanza en este momento? No, yo no, es que a mí me da mucha vergüenza. Pues a mí también, hermano. Y a lo mejor a Eliseo y a Elías y a todo el mundo le ha dado mucha vergüenza. La vergüenza no es ningún pretexto. El deseo, hermano, el amor por ser hacia Dios y el deseo por servirle a Él deben de pesar mucho más en nuestra vida, ¿sí?, que los deseos naturales que debemos también de tener. Oye, no, pues es que yo quiero estudiar, es que yo quiero casarme, es que yo quiero tener nietos, es que yo quiero... está muy bien que un carro del año, o 2 carros del año, o 3, qué bueno, o 5 casas, perfecto. Pero nunca debe de inclinar la balanza en importancia hacia esas cosas, hermano. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Y todas esas cosas, ¿sí?, las yuntas, las tierras, o si te tocan las puras redes, las redes, lo que sea, ¿sí?, eso vendrá por añadidura. Lo primero, hermano, es buscar las cosas de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice San Lucas 14:26, no pierda Primero de Reyes. San Lucas 14:26. Dice la palabra, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, esto lo dice el Señor Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos. Ay, aquí siento tan duro a las mamás que pega, pero ahorita lo vemos. Porque mire, todavía los hermanos y hermanas, pues bueno. Dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús. Y el que no llevare su cruz y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿se acuerda que Eliseo fue en pos de Elías? Dice, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Hermanos, ¿sabe dónde comienza uno a renunciar a todo lo que posee? Aquí en el corazón. Qué difícil, y vamos a poner claro este versículo, porque si es muy fuerte lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, ¿sí? Dice, no puede ser mi discípulo. Ok, aborrecer literalmente significa, y lo hemos hablado, y por eso quiero hacer la aclaración, aborrecer significa odiar. Ahora, en este concepto, ¿sí?, no está hablando de que los odie, está hablando de prioridades. Cuando tú tienes mayor prioridad, es decir, es más importante que Dios, ¿sí?, tu papá, tu mamá, tu mujer, tus hijos, o aún tú mismo, ¿sí? Cuando tú eres más importante, o tus hijos son más importantes, o tus padres son más importantes que Dios, tú no puedes ser discípulo, no puedes servir, no puedes ser llamado, porque vas a ser ineficiente y hasta un estorbo en la obra. No porque los hagas menos a otros, no, sino porque estás haciendo más importante a Dios en tu vida. Y para una mujer, ¿sí?, que es madre, pues podrá tal vez, puede con lo del papá, puede con lo de la mamá. Algunas hasta gratitud darían por lo del esposo que dice ahí. Y van a decir, amén. Pero ¿qué tal cuando les tocan a los hijos? ¿Qué tal cuando ahí viene Dios? ¿Sí? Mire a Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Qué duro. ¿Dios lo permitió? Claro que no. Pero ¿qué estaba probando? Si Abraham amaba más a Dios o amaba más a su hijo. Y es tan común, hermanos, en las iglesias encontrar sobre todo a mamás que aman más a sus hijos que a Dios. Y se los digo así directo, hermanas. Y dígame si estoy equivocado. No estoy diciendo, aquí está, todas las mamás. No. Tampoco. Pero dígame si estoy equivocado. ¿Qué haría usted si Dios le pide la vida de su hijo? Mamás, ¿qué harían? Si le pide la vida del esposo, pues bueno, Señor, ya tu voluntad, pues ya me proveerás otro. Ya tocaba cambio. Ya. Next. Los papás, bueno, pues es normal, es natural, ¿Mande? ¿Sí? Pero ¿qué tal los hijos? Ahí, hermanas, ahí sí pega. Igual los papás. No estoy haciendo menos el amor de un padre hacia los hijos, hacia un hijo, hacia una hija. ¿Sí? Pero imagínense qué tan hondo tiene que trabajar Dios en la vida nuestra para que nosotros tengamos esa convicción de decir, mi anhelo es servir a Dios. Y que la balanza realmente se incline más, pese más nuestro amor por Dios que nuestro amor por nosotros mismos, por nuestras familias. Decimos que amamos a Dios. Frente a esto que le acabo de exponer, frente a esta idea, ¿amamos a Dios realmente? ¿O qué tanto amamos a Dios? Yo he visto a mamás, sobre todo, y lo estoy diciendo tal cual, he visto a madres salir detrás del hijo que se va de la iglesia porque le torcieron la boca, y la mamá ahí se va detrás de él también al mundo, junto con el hijo. ¿Sabe por qué? Obvio. ¿Quién es el Dios de esa mamá? Su hijo. Nos ha tocado, hermanos, ver
mucho, o más de lo que quisiéramos, este tipo de situaciones. Los hijos cuando están solteros están pensando en su futuro, están pensando en conquistar el mundo, en alcanzar sus metas y están pensando en ellos mismos. ¿Sí? No todos, pero estoy hablando de la mayoría. ¿Amas más a Dios que a ti mismo, joven, adolescente? ¿Estás dispuesta a sufrir, a vivir lo que sea necesario para alcanzar la meta que tienes? Y me refiero y espero que la meta que tienes sea la de servir a Dios. Jóvenes, adolescentes, ¿han pensado en dedicar su vida a servir a Cristo? ¿Lo han pensado? Ay, pero es que yo me estoy preparando para estudiar, es que yo estoy estudiando, es que yo ya estoy trabajando. Pero dentro de ti, ¿dejarías todo por Cristo? ¿Lo has pensado siquiera? No que se lo hayas comentado a nadie. No que Dios te lo haya dicho, que se haya aparecido un ángel y te haya dicho, oh, es que tú vas a servirme. O qué sé yo, a lo mejor sí. Pero ¿ha pasado por tu mente, joven, adolescente, dedicar tu vida para servir a Cristo? Si no, quiero que pienses y medites en esta palabra, porque esta palabra es para ti, pero no solo para los jóvenes y adolescentes. Esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. Renunciar a todo para servir a Dios. ¿Hasta dónde estás dispuesta a renunciar por Dios? No me lo digas a mí. Mira, Dios conoce tu corazón y el mío. Él sabe la respuesta a esta pregunta que acabo de lanzar. ¿Sabes qué es el peor error que puedes cometer? Intentar engañarte tú solo. No, sí, Señor. Aleluya. Cuando tú sabes que ahorita estás aquí en la iglesia, ¿no? Y pues sí, aquí todo es súper espiritual, y, puro power de Dios. Pero cuando ya estás allá, no, hombre, qué Dios, ni qué power, ni qué nada. Ni a Power Ranger llega. ¿Sí? ¿Sabe a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Realmente, hermanos, realmente, ¿qué tanto estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por servir a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros como iglesia, esta iglesia, aquí presente, ahí a la distancia, que somos iglesia, tenemos que ser, hermanos, la diferencia de entre muchos que dicen ser iglesia, pero que no tienen la disposición, ¿sí?, de renunciar a lo que sea necesario por causa de Cristo. Muchos no renuncian ni a sus amigos y siguen allá con sus amigos diciendo unas palabrotas, o con sus amigas en doble sentido, yendo a lugares. En la iglesia son unos santos, en la casa pues más o menos, pero allá, no, hombre, agárrense. ¿Por qué? Porque si no ya no me van a hablar, si no ya no me van a invitar. Si eso, hermano, no podemos superarlo, imagínense perder el trabajo, perder la casa, perder las relaciones familiares, de amistad, las relaciones sentimentales, etcétera, 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 nada más por servir a nuestro Señor Jesucristo. Si un día toca a nuestra puerta, a la puerta de nuestra vida, no seamos, como también, qué triste escuchar esto de una madre decir, y esto nos lo dijeron a nosotros, es que primero es la escuela y luego es la iglesia. Yo dije, a ver, ¿cómo es eso? Sí, pues es que
primero es la escuela, primero es cumplir en casa, primero es cumplir en casa, primero es todo eso. Eliseo estaba cumpliendo en casa y todo, pero cuando llegó el momento y tuvo que escoger entre Dios y todo, él se quedó con Dios. Y no me cabe aquí en la cabeza escuchar a un padre o una madre que tenga eso y todavía se lo esté diciendo a su hijo. No, mijo, usted primero tiene que cumplir con la escuela. Primero es la escuela y luego es Dios. Mire, eso se lo creo a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Pero de un cristiano, no, discúlpeme. No, mijo, es que usted primero tiene que ver por usted y después las cosas de Dios. ¿Qué acaso no está diciendo todo lo contrario? Cuando usted y yo vemos primero por las cosas de Dios, cuando usted y yo como padre, como madres, enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, a obedecer su palabra por sobre todas las cosas, ¿sí? Usted le está dejando la mejor herencia que puede dejar a su hijo. Amar a Dios por sobre todo. Esto, hermano, usted y yo necesitamos aprenderlo, porque esto se aprende. Pero tiene que haber una disponibilidad de parte nuestra para aprender estas cosas tan difíciles para nuestra carne. ¿Por qué? Porque nos van a costar a usted y a mí. Nos van a costar. Mire, Dios fue el que puso la mirada sobre Eliseo, no fue Elías. No fue ocurrencia de Elías, fue Dios. ¿Sí? Seguramente Elías jamás en su vida había visto a Eliseo. Ni sabía que existía, es lo más probable. Pero en cambio Dios había pasado toda la vida de Eliseo preparándolo para que le sirviera. Y Dios ha preparado toda tu vida. ¿Sí? Ha pasado toda tu vida preparándote para que le sirvas a Él. ¿Puedes entender esto? ¿Lo puedes creer siquiera? Porque hay quienes ni siquiera pueden creer eso. Que Dios quiere usarte a ti para que tú le sirvas. No, el pastor, no, la hermana fulana, el hermano fulano, porque no, hombre, son súper espirituales. No, yo no, yo voy ahí a la iglesia y yo nomás cumplo ahí voy y aplaudo y levanto las manos y ahí estoy, pero a mí que no me metan más allá. Yo no nací para eso. Discúlpeme, ni diga eso. Ni se le ocurra decir algo semejante. Toda tu vida Dios te ha estado preparando para que tú le sirvas a Él. Pero ¿qué tanto anhelas tú servir a Dios? Yo quisiera que oráramos, hermanos. Mire, Eliseo era un hombre muy fuerte físicamente, de trabajos pesados, difíciles, pero él tenía un corazón sensible a Dios. Y lo vemos en su reacción. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar, a entregar, a dejar por nuestro Dios, para servirle a Él? Si Dios te dijera que te va a quitar todo, o más bien que vas a perder todo, que no es lo mismo, por causa de servirle a Él, ¿dirías que sí? ¿Qué le responderías a Él? El anhelo de Elías, el anhelo de Eliseo, servir a Dios. Yo espero que el anhelo tuyo y el mío sea el mismo, servir a Dios. ¿Te parece bien si oramos? Te invito a que te pongas de pie y vamos a hablar con Dios. Si Dios te está hablando, mi hermano, no importa la edad que tengas. Es que eso fue para los adolescentes, yo ya no. Mire, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó para servirle. Creo que aquí nadie tiene más de 80, ¿verdad?
Así que todavía no se descarte. Nadie nos podemos descartar de que Dios te vaya a llamar, de que Dios te esté ya inquietando para llamarte, para servirle a Él. Es más, o que ya lo haya hecho y no hayas respondido. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, en este día, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres un Padre que tiene tanta paciencia con nosotros, que somos tan imperfectos, que a veces somos torpes de oír, no escuchamos, no sabemos entender cuando tú nos estás hablando. Pero aún así, tú haces que sea explicado a nuestra alma, a nuestro corazón, tus palabras. Señor, y yo he expuesto estas ideas de tu palabra, porque yo sé que hay corazones aquí, Señor, corazones que están ahorita a la distancia o escuchando esto y que tienen esa sensación en su alma que no sabe ni siquiera explicarla, que no se puede explicar con palabras, pero que tienen testimonio de que tú estás tocando a su puerta, de que tú les estás llamando, de que hay algo, Señor, que no han entendido, que no saben qué es, pero que tiene que ver contigo, que tiene que ver con servirte a ti. Por ellos, por ellas, yo pido en este día y en este momento clamo por esas vidas de adolescentes, de niños, de jóvenes, de hermanas, de hermanos, en los que tú estás tocando, que tú estás hablando y has estado preparando. Y algunos de ellos están frente al momento, frente a la encrucijada de tomar una decisión. Señor, dejo todo en segundo lugar y te pongo a ti en primer lugar, Señor, por sobre todo y todos y sobre mí mismo. O doy la vuelta como aquel joven que se fue triste y jamás se volvió a saber nada de él en tu palabra. Tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. Sin embargo, Eliseo no dejó pasar esa oportunidad y él tomó lo que él tenía y ofreció esa fiesta, sacrificó esos animales, quemó su arado, como diciendo: ya no me sirve porque yo ya no me voy a dedicar a esto. Ahora mi vida tiene un propósito distinto, un propósito sublime. He sido llamado por Jehová, he sido llamado por el Señor Jesús para servirle. Que en nuestros corazones haya ese deseo, ese anhelo, el anhelo de servirte a ti, mi Señor. Yo te pido, Padre, te pido, Señor, de manera formal, puntual, que tú hables, que tengas a bien, Señor. Es una solicitud solamente. Que tengas a bien, Señor, inclinar tu mirada, Señor, hacia esta generación, hacia los que estamos ahorita, Señor, aquí presentes y a la distancia. Y cuando digo generación no es por edades, no, es todos los que estamos, todos los que somos hijos tuyos. Toda tu iglesia, Señor, que sea vista por ti, Padre, y tengas a bien, Señor, llamar para servirte a ti, Padre, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y que estemos preparados. Y si ya lo has hecho, Señor, pues que respondamos inmediatamente, que no estemos esperando, Señor. Porque si no hay nada que esperar, solamente estamos perdiendo el tiempo. Padre, yo quiero pedirte que quites las distracciones que hay en las vidas de aquellos
a los que tú ya has volteado a ver. Mira, Señor, que puedan ser cosas materiales, que puedan ser situaciones sentimentales, laborales, qué sé yo, familiares, yo no lo sé. Pero te pido que trates de la manera, Señor, que sea necesaria para bendición de mi hermana, de mi hermano, de ese hermano, hermana, de mis hermanos en los que tú ya tienes puesta tu mirada, Señor, y que tú estás preparando para servirte a ti. Que no seamos una generación, que no seamos una iglesia que no produzca siervos, de las que no salgan siervos. Que seamos una iglesia, Señor, de la cual, Padre, otras generaciones puedan voltear, Dios, y decir: yo salí de aquella iglesia para servir a Dios. Ahí fue donde Dios me llamó para servirle. Padre, bendice a tu iglesia. Solo puedo pedirte, Señor, que en tu misericordia, en tu bondad, en tu poder, tú obres y sigas trabajando en cada vida. Y tu palabra, Señor, que tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, transforme y derribe argumentos humanos, humanistas y hasta satánicos, argumentos de pecado, argumentos falsos de filosofías que se han introducido a la iglesia, que ponen en primer lugar otras cosas que a ti y que el servirte a ti. Porque las dos decisiones más importantes que existen para cualquier hombre o mujer en la vida son, primero, entregar su vida a ti, Señor Jesús, y segundo, servirte a ti, tomar la decisión de servirte a ti. Esa es la segunda decisión más importante que hay. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a las familias, Padre.